Entonces la probabilidad condicional obedece obviamente a condiciones, como lo habíamos visto en la clase pasada en algunos ejercicios que no realizamos, es una condición. Entonces vamos a ver el ejemplo más típico para que me lo entiendan y podamos explicar las fórmulas sin necesidad de darles directamente la definición, ¿no? Sino que ustedes comprendan de dónde se está obteniendo cada una de ellas y no haya ningún problema. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, que tenemos mujeres, que tenemos hombres y tenemos los que usan lentes y los que no usan lentes. Entonces de mujeres resulta que hay 10, de hombres hay 17, de mujeres que no usan lentes son 25 y de hombres que no usan lentes son 23. Entonces de ahí podemos obtener los subtotales y el total. Por lo tanto, este 10 más este 17 me dice que hay 27 personas que usan lentes. Este 25 con este 23 me menciona que hay 48 personas que no usan lentes, de las cuales hay 35 mujeres y hay 40 hombres. Por lo tanto, en total son 75. Ya sea que haga la suma por aquí, que me da 75, o que haga la suma de este lado, que de todas maneras me da 75. Por lo tanto, de ahí yo ya me doy cuenta que la cardinalidad del espacio muestral es 75 y obviamente es la que voy a tomar de referencia. Entonces, sabemos que la cardinalidad del espacio muestral es 75. Fíjense cómo me estoy regresando a la primera parte de la probabilidad, o sea, donde conozco los datos. Y como los conozco, entonces tanto en la primera parte de la probabilidad como en la segunda parte de la probabilidad, que fueron los ejercicios que estuvimos viendo en la clase pasada y que no resolvimos, esos dos me van a llevar a poder aplicar la probabilidad condicional. O sea, probabilidad condicional no es exclusiva de la segunda parte de la probabilidad, sino la probabilidad condicional es para las dos partes. Es tanto cuando conozco los datos y cuando solamente sé cómo se generan los datos. Entonces, las preguntas que yo ya sé contestar es calcula la probabilidad que al elegir a una persona, esta, inciso A, use lentes. Sabemos que ahí no hay ningún problema, simplemente escribimos la fórmula que obedece propiamente a la parte axiomática. Recuerden que la parte axiomática son precisamente las leyes y las fórmulas, y la parte axiomática me lleva a que la probabilidad que use lentes está definida como la cardinalidad de lentes entre la cardinalidad del espacio muestral. Eso pues no es así como que desconocido para nosotros porque ya lo hemos realizado. Y entonces cuando realizamos la sustitución, que sabemos que sustitución es reemplazar, sabemos que la probabilidad que use lentes es 27 entre un total que son 75, ¿no? De ahí sabemos que se puede simplificar y nosotros nos acordamos que ¿qué es simplificar la fracción? 28. 28, dime. Reducirla a su máxima expresión. No, eso no es simplificar la fracción. 34. 34, dime. Dividir el numerador entre dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Exacto, eso es simplificar la fracción. Acuérdense que hay muchos... recuerden que matemáticas tiene que ver con español, o sea, no puede estar separado. Y entonces, si tú en español te dicen reducir, reducir es hacer más pequeño. Y si tú piensas en hacer más pequeño, pues resulta que hacerlo más pequeño es esto, es escribir 27 sobre 15 y todavía eso lo puedo hacer más pequeño, ¿no? Pero eso de hacerlo más pequeño obedece obviamente al verbo, ahí todavía lo hago más pequeño, ¿no? Y luego, a su mínima, pues mínima es también chiquita, ¿no? Y si estás diciendo mínima expresión, pues esta es una expresión grande y esta es una expresión chiquita. Esta es la mínima expresión, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver
algunos palabras, verbos o enunciados que utilizan para la definición. Sin embargo, cuando te dicen que es numerador y denominador entre el mismo número, ya sabes que eso es una operación. Entonces divides entre 3 y divides entre 3. Eso es simplificar la fracción. Se los digo porque pues es necesario que sepan bien las cosas, ¿no? Y que no vuelvan a decir que reducir a su mínima expresión, porque si no, si eso se les ocurre decirlo en un trabajo, los van a reprobar feo, ¿no? Entonces divido entre 3 me da 9, divido entre 3 me da 75 y ya ahí tengo el resultado. Acuérdense que hay que escribir los conceptos en dado caso que tengan que mandarme algún reactivo para revisar, ¿no? Bueno, eso yo ya lo sé hacer, eso no hay ningún problema. Pero ahora vamos a agregar lo de condicional. Y de condicional es decir, calcular la probabilidad que le eligiera una persona esta sea mujer si usa lentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcularlo de manera empírica. O sea que la probabilidad del inciso B va a obedecer a sea mujer. Sabemos que las mujeres son 35, pero esas 35 hay de dos tipos, de las que usan lentes y de las que no usan lentes. Como a ti te están diciendo que deben de ser mujeres, si tú ya sabes que usan lentes, entonces estás tomando de referencia yo ya sé que usan lentes. O sea que yo ya sé que hay 27 que usan lentes. Y de esas, ¿cuántos son mujeres? Pues de esas las que son mujeres son 10. Por lo tanto, lo que hace la probabilidad condicional es dar una condición y de esa condición tú vas a elegir a algunos. De esa condición tú vas a predecir qué es lo que ocurre. Pero la condición obedece a reducir el espacio muestral. Prácticamente la probabilidad condicional te reduce el espacio muestral. Ya no es un 75, sino es un 27, aunque también pudiera ser un 48 o un 40 o un 35, dependiendo de cómo te elaboren la pregunta. Ahora bien, para poder verlo axiomáticamente a qué se está haciendo referencia, entonces surgen símbolos, y esos símbolos son los que ya les había mostrado en la clase pasada, donde la probabilidad condicional va a ser un segmento vertical un poquito más arriba de la altura de los paréntesis, y ese segmento vertical precisamente me hace referencia a la condición, a que va a haber una condición, y esa condición siempre se va a escribir del lado derecho. La condición siempre se escribe del lado derecho. Esa condición se puede interpretar como lo que ya se sabe, como lo que ya ocurrió, y al decir ya ocurrió, quiere decir lo que ocurre primero, lo que sucede primero. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos donde ya se ve más adecuadamente qué es lo que debe de ocurrir primero y qué debe de ocurrir después. Entonces, como yo ya sé que usa lentes, aquí escribo la L de lentes y aquí escribo lo de mujer. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este 10 provino de este 10. Y en ese 10 lo que está ocurriendo es que se están sucediendo las dos situaciones. La primera situación es que sea mujer y la segunda situación es que use lentes. Como están ocurriendo esas dos situaciones al mismo tiempo, entonces lo que voy a decidir, lo que voy a hacer es que esto se va a calcular como la cardinalidad de mujer intersección lentes, porque el 10 indica que al mismo tiempo tiene lentes, que al mismo tiempo tiene lentes y al mismo tiempo es mujer, que por eso les preguntaba la interpretación de la intersección. Y lo que está ocurriendo es que la reducción del espacio muestral se debe precisamente a la condición. O sea, el que use lentes me está reduciendo el espacio muestral y eso implica que aquí voy a escribir la cardinalidad de la condición. En otras palabras, siempre que ustedes vayan a calcular una probabilidad condicional, para que no sea necesario estarles haciendo el dibujo de cómo queda, simplemente acuérdense que la condición es la que me va a reducir el espacio muestral, por eso es la que está acá abajo. Y en el numerador siempre va a ser la intersección de los dos que estoy considerando. Siempre es la intersección de los dos entre
la cardinalidad de la condición, para que se la aprendan, ¿no? Y acuérdense que esto puede ser mucho más complicado desde el punto de vista que yo les pudiera preguntar una probabilidad de A intersección B unión C debido a A menos C complemento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en esto que es tan grande, de todas maneras, yo puedo decir que va a ser la intersección de estos dos entre la cardinalidad de lo que estoy tomando como condición. Entonces no se la aprendan como A dado B, sino apréndansela como es la intersección de los dos que considero entre la que tengo, ¿no? La que estoy poniendo de condición. Ahora bien, aquí vamos a dar un salto, porque recuerden que la condición, la probabilidad condicional, la puedo aplicar tanto para cosas que conozco como para lo que no conozco. Habíamos dicho que la primera parte de la probabilidad obedecía a sucesos que ya habían ocurrido y conozco la totalidad, o sea, haciendo referencia a conjuntos y tablas, pero la segunda parte no lo conozco, lo que conozco simplemente son la manera de obtener los valores. Debido a eso, en la primera parte sí va a haber cardinalidades, pero en la segunda parte no. Como en la segunda parte no va a haber, lo que voy a hacer precisamente es simplificar la fracción, lo que habíamos preguntado hace rato. Y entonces lo que voy a hacer es que a esta y al denominador y al numerador lo voy a dividir entre la cardinalidad del espacio muestral. Acuérdense que dividir numerador y denominador entre el mismo número es simplificar. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente aplicar el concepto de simplificar la ecuación, pero ahora no es para llegar a un número más pequeño. Por eso también lo que me decía su compañera, llegar a la mínima expresión, no es una definición adecuada porque no siempre voy a llegar a un número más pequeño. A veces se va a llegar a números más grandes o a números que no tienen nada que ver con el número más pequeño. Entonces simplificar la fracción, por eso acuérdense, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Eso me lleva entonces a decir que la probabilidad de que la probabilidad que sea mujer, debido a que yo sé que usa lentes, se va a convertir. Acuérdense que si yo divido cardinalidad entre cardinalidad del espacio muestral, eso se convierte en una probabilidad. Entonces va a ser la probabilidad de mujer intersección lentes entre la probabilidad de lentes. En otras palabras, la probabilidad condicional la voy a utilizar para la primera parte, o sea, en tablas y en conjuntos, con cardinalidad. Pero para la segunda parte de la probabilidad, donde generalmente se basa en técnicas de conteo y probabilidad axiomática, ahí voy a manejar solamente la probabilidad. En una voy a manejar la cardinalidad, en otra la probabilidad, pero lo que está en el paréntesis eso no cambia, eso sigue siendo lo mismo, para que lo tengan ahí bien claro, ¿no? Porque se utilizan las dos situaciones, ¿no? Y debido a esas dos situaciones, pues ya tengo dos maneras de obtener la probabilidad. Por lo tanto, pues ya aquí de manera inmediata, pues sabemos que al sustituir, eso ya lo habíamos hecho anteriormente, si yo hago la sustitución, pues resulta que directamente ya tengo que la probabilidad de B es, se me olvidó agarrar el 10, ¿ja? No me traje el 0, se quedó ahí el 0, ¿ja? Es de 10/27. Y eso obviamente obedeció a que hice una sustitución. Y esa sustitución al principio fue para explicárselas, para que entendieran cómo se hacía. Sustitución. Y pues ya ahorita ya es entendiendo que se puede aplicar la fórmula, ¿no? Obviamente esta fórmula no la aplico porque no me están dando la segunda parte de la probabilidad, estoy en la primera parte. Pero ya sabemos que para la segunda parte sí lo puedo calcular. Con eso, entonces yo ya puedo preguntar el inciso C y preguntar el inciso C que use lentes dado que es hombre. Entonces fíjense cómo no siempre se va a utilizar el conectivo sí, el conectivo de implicación, sino a veces se puede utilizar el dado. Recuerden que eso en español son sinónimos.
pero no existe el lenguaje algebraico. Ya por ahí les había dicho muchas veces que el lenguaje algebraico no existe porque no hay un diccionario que te diga esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Sino más bien es una interpretación y obviamente no puedo hablar en un lenguaje matemático. Simplemente es una interpretación, o sea, no hay dos personas que se comuniquen en puro lenguaje matemático, ¿no? A fuerzas tienen que utilizar el lenguaje español. Es una ridiculez decir lenguaje algebraico, pero insisto, ¿no? En algún momento un tipo como Baldor, un tipo como varios dijeron que existía y todo el mundo le creyó, ¿no? Simplemente es entender en lo que vivimos, ¿no? Vivimos en un lenguaje español, vivimos en un lenguaje inglés y el inglés y el español se utiliza para comunicar cualquier cosa. El lenguaje matemático no existe porque no te puede comunicar cualquier cosa. Te comunica cosas específicas, que son interpretaciones, agregar, quitar, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es como tal un lenguaje. Por eso hay que entender que es una interpretación y que de ahí tenemos que usar sinónimos, que me lo permite el lenguaje español, ¿no? Por eso en el examen de admisión prácticamente es mucho de español y mucho de matemáticas. Y si se fueran a otras partes del mundo, como Polonia, los exámenes de admisión a la escuela superior solamente es puras matemáticas y los exámenes son 2 días. O sea, en un día el examen comienza a las 8, termina a las 8, y al día siguiente el examen comienza a las 8 y termina a las 8, pero son puras matemáticas. No te preguntan nada más que matemáticas, porque pues ahí han entendido que las matemáticas es la línea principal para entender las demás materias, ¿no? Es donde se tiene el completo. Permítame tantito. Y entonces, para este caso, pues volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos a la parte axiomática. Recuerden que al decir axiomático estoy diciendo leyes, ¿no? Obviamente hay que decir cuáles leyes. Aquí pues lo que voy a utilizar es precisamente la definición de probabilidad condicional. Entonces, la definición de probabilidad condicional, porque no es propiamente una ley, se observa de dónde se obtuvo, es que la probabilidad de la condicional, lo que yo conozco es el dado que es hombre, por lo tanto aquí escribo el hombre y por aquí escribo el que use lentes. Sabemos que la fórmula, la definición, es que la cardinalidad sea el primero intersección con el segundo, dividido entre la cardinalidad de lo que yo tengo como condición, o sea, lo que yo ya sé, eso ténganlo ahí presente, ¿no? Obviamente de aquí ya nada más viene una sustitución numérica y entonces me lleva a que la probabilidad que use lentes debido a que primero sabemos que es hombre, entonces es una lentes cardinalidad hombre que son 17 dividido entre la cardinalidad de los hombres donde son 40. Esta tampoco se puede simplificar y pues ahí se deja el resultado. Sabemos que la expresión decimal nunca se utiliza a menos que sea para comunicarnos con otros, con nuestros obreros, con la parte intelectual más abajo, por decirlo así, no por ofenderlos, sino por que así debe de ser el nivel, o sea, nos ajustamos al nivel y no es menospreciarlos, ¿no? Simplemente a veces les cuesta trabajo entender los números racionales, si a nosotros nos cuesta trabajo, pues más a ellos, ¿no? Bueno, entonces esa es la ley, perdón, esa es la definición de probabilidad condicional, solamente apréndansela, que siempre es la intersección entre lo que ya ocurrió. Pero de ahí ocurre lo siguiente, que si yo sé que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, y yo también sé que la probabilidad de B dado A, fíjense como aquí no opera lo conmutativo, aquí no se puede aplicar la propiedad conmutativa porque el orden en que se declaran los eventos aquí se importa. El que ocurre primero siempre es el B, lo que yo ya sé es el B y acá lo que ocurre primero es el A. Debido a eso no puedo hablar de una conmutatividad porque siempre va a haber uno que ocurre primero y eso ya tiene que ver con secuencia, y al haber secuencia entonces ahora entra algo que se conoce como árbol. Ahorita vamos a ver la estrategia de la probabilidad utilizando árbol, pero surge hasta ahorita, antes no tiene mucho caso. Y de aquí entonces viene la probabilidad de B intersección A, la probabilidad de A. Ahora, hay que hacer esta aclaración.
en la intersección sí hay conmutatividad. Por lo tanto, estas dos son idénticas. Eso es lo mismo. Lo único que está cambiando es la reducción del espacio muestral, que así se puede interpretar la condición. Se reduce el espacio muestral. Bueno, entonces, de esas dos, lo que va a ocurrir es que yo puedo realizar una operación inversa. Y la operación inversa me lleva a que este que está dividiendo lo quede multiplicando al lado derecho y también lo mismo este. Y de una vez vamos a aplicar la propiedad reflexiva. ¿Alguien se acuerda de lo que es la propiedad reflexiva? Seis. 6, dime. Es lo mismo que la propiedad conmutativa. No, la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto, el orden de los sumas no altera la suma, y también ya vimos que se aplica en conjuntos. Pero la propiedad reflexiva, esa es diferente. Ok, ¿qué es la propiedad reflexiva? La propiedad reflexiva es que todo es igual a sí mismo. O sea, que si yo tengo que 5 es 10 entre 2, y como todo es igual a sí mismo, entonces 10 entre 2 también es igual a 5. En otras palabras, la propiedad reflexiva te dice como todo es igual a sí mismo, tú puedes intercambiarlos de lugar. En otras palabras, el utilizar la propiedad reflexiva ahorita es porque si ustedes hacen la operación inversa, va a resultar que el numerador se queda en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva yo lo puedo escribir en el miembro derecho sin ningún problema. Por lo tanto, la operación inversa y la propiedad reflexiva me lleva a decir que la probabilidad de A intersección B se va a calcular como la probabilidad de B, que es lo que ocurre primero, por la probabilidad de A dado B, porque A es la que ocurre después. Primero ocurre B y luego ocurre A. Recuerden que ahí viene la interpretación de la probabilidad condicional. La probabilidad de la probabilidad condicional es que primero va a ocurrir A y luego va a ocurrir B. Y lo mismo, si yo la hago en la otra, la operación inversa me lleva a que la probabilidad de B intersección A, que ustedes ya saben que por propiedad conmutativa que por probabilidad conmutativa esta y esta es la misma, entonces esa misma intersección se puede calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B debido a que primero ocurrió A. Recuerden que la condición es primero ocurre una y luego ocurre la otra. Debido a eso hay dos maneras de obtener la intersección dependiendo de cuál sea la que primero ocurre. Esas dos maneras de obtener la intersección recibe el nombre de ley de la multiplicación. Y la ley de la multiplicación, si ustedes se dan cuenta, obedece a probabilidades, o sea, obedece a la segunda parte de la probabilidad. En la probabilidad no conozco los elementos. Por eso, cuando estaban la cardinalidad de n intersección b, esta no tenía fórmula. Pero ahora resulta que la probabilidad sí tiene fórmula. La probabilidad de la intersección sí tiene fórmula. Sin embargo, A intersección B no tiene fórmula. Recuerden que aquí estoy haciendo referencia a conjuntos. Y en conjuntos no tiene fórmula. Pero en probabilidad sí tiene fórmula. Lo cual se puede ver la contraposición con la resta, ¿no? En la resta sabemos que en conjuntos sí tiene fórmula porque es así. Y en probabilidad también tiene fórmula porque es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Entonces aquí sí hay fórmula para las dos, pero en algunas nada más va a haber para conjuntos o nada más va a haber para probabilidad. Eso debe quedar claro y también deben de aprenderse las fórmulas, ¿no? A tal manera que cuando se las pregunta la puedan decir y no tengan que consultar un formulario. Vayan haciendo más ejercicios y poco a poco se van a ir aprendiendo las fórmulas. Bueno, pero aquí ocurre algo adicional. Lo que ocurre adicionalmente es que ustedes se acuerdan que había una condición de exclusividad.
Habíamos dicho que eventos excluyentes es que uno imposibilita la ocurrencia del otro. Eso quiere decir que el imposibilitar quiere decir que A intersección B es el conjunto vacío. O sea, que los eventos excluyentes precisamente son estos, donde no hay intersección, y debido a que no hay intersección, entonces la probabilidad de A unión B, que la pregunté al principio, solamente es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esa es la condición de exclusividad. Y obviamente, cuando no son exclusivos, disculpen, y obviamente cuando no son excluyentes, aquí hay que cambiar. Bueno, sí, está bien. Se dice condición de exclusividad porque no se puede decir condición de excluyentes. Se oiría medio raro, ¿no? Ahí por semántica no se deja, no se utiliza. Entonces, los no excluyentes implica que tienen sus dos conjuntos intersectándose. Y si tienen esos dos conjuntos, habíamos dicho que la ley de la suma para los eventos no excluyentes, iba a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Eso ya lo sabemos, solamente se los estoy poniendo aquí para que entiendan que existe. Entonces resulta que ahora voy a tener un pequeño detalle porque también existe algo que se llama condición de independencia. Independencia. Por favor, dígame el número de lista de alguien que quiera contestarme una pregunta sin que la sepa. 6. 6. Dime número 6. ¿Qué implica para ti ser independiente? Ser independiente es, como lo dice, no depender de alguien, de no recibir algo de alguien sin mis propios méritos. Ok, va que va. Eso es independencia. Eso es eso es algo que ustedes saben, pues. O sea, puede haber muchas explicaciones, ¿no? Entonces, la condición de independencia, como dijo su compañero, es que no necesito de alguien, sino de mis propios méritos. No necesito de otra persona. Entonces, la condición de independencia dice que si haces algo, pero antes ocurrió otra cosa, si tú eres independiente, no te va a importar que ocurra la otra cosa. Tú vas a seguir teniendo tu decisión. O sea, si tu novia se enojó contigo, eso no va a implicar que tú estés también enojado. O también contento, ¿no? Simplemente tú vas a tener tu estado de ánimo y ya. Eso es independencia. Si se descompuso el metro, pues eso es independiente que tú vayas a llegar a tiempo a tu clase, a la escuela. Porque si bien es cierto, el metro es una forma, pero tienes más opciones. Irte corriendo, subirte rápidamente a un colectivo, no lo sé, ¿no? O sea, eso marca la independencia. Y de manera similar, si va a ocurrir B, pero antes ya ocurrió A, pues no me importa que antes haya ocurrido A, de todas maneras sigue siendo la probabilidad de B. Fíjense cómo no me importa que primero haya ocurrido B, de todas maneras sigue siendo la probabilidad de A. No me importa que primero haya ocurrido A, de todas maneras sigue siendo la probabilidad de B. Eso quiere decir la condición de independencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen dos fórmulas para obtener la intersección. Y si hay dos fórmulas para obtener la intersección, dependiendo de cuál ocurre primero, entonces resulta que, acuérdense que se llama ley de la multiplicación, ¿eh? Entonces resulta que la ley de la multiplicación va a ocurrir para eventos independientes. Dígame el número de lista de alguien que me quiera responder otra pregunta sin saberla. 43. Dime por favor 43. Bajo lo que tú has vivido en toda tu vida, ¿de cuáles hay más? ¿Hay más personas dependientes o hay más personas independientes?
Dependientes. Dependientes. No, o sea, no tanto económicamente, pero puede ser también emocionales, dependencia emocional Exacto. o así. Siempre va a haber más dependientes. Debido a eso, siempre vamos a considerar esta fórmula, porque esta fórmula es lo más común, y eso no lo digo yo, o sea, ustedes lo han vivido. Precisamente esta se llama ley de la multiplicación para, para eventos dependientes. Dependientes. Porque eso es lo que hay más, pues, o sea, no es algo como que difícil de pensar, ¿no? Como dijo su compañero, a lo mejor económicamente no, pero de otra manera sí, emocionalmente, afectuosamente, hasta del sol, ¿no? A veces dependemos que haya sol o que no haya sol para estar felices o estar tristes. Entonces, por eso es más común la dependencia. Entonces, la mayoría de los ejercicios la vamos a utilizar con la ley de la multiplicación. También acá lo que vamos a utilizar más es la ley de la suma para eventos excluyentes. Esta es como el que la más típica. Ahora sí que en la mayoría de los casos uno no imposibilita la ocurrencia del otro. Generalmente siempre puede haber esas combinaciones. Por eso las más utilizadas es la ley de la suma para eventos no excluyentes y la ley de la multiplicación para eventos dependientes. Pero obviamente también hay independencia. Entonces, debido a esa independencia, pues resulta que la probabilidad de A intersección B, que se puede calcular de dos maneras, habíamos dicho que se puede calcular como la probabilidad que primero ocurra A o la probabilidad que primero ocurra B, por la probabilidad de B debido a que primero ocurrió A o por la probabilidad de A debido a que primero ocurrió B. Pero si en las dos realizamos una sustitución, se van a dar cuenta que al sustituir la probabilidad de B dado a A, esta te da B. Pero si tú sustituyes la probabilidad de A dado B, debido a que son independientes, pues esta te da A. Así como en la otra, ¿no? En la otra, pues no importa y de todas maneras te da B. Entonces, si tú sustituyes en las dos la cuestión de la independencia, de la condición de independencia, permítame tantito, ya se trabó esto, a lo mejor se va a cerrar la aplicación, tararán, no, creo que no se cerró. Si ustedes sustituyen la independencia, entonces les va a quedar que en cualquiera de las dos, la probabilidad de A intersección B va a ser la probabilidad de A por esta, que ya saben que es la probabilidad de B, o por esta, que ya saben que es la probabilidad de A. Entonces no importa, de todas maneras, en las dos es probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero eso solamente es para eventos independientes, no para eventos dependientes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar todos los problemas? Siendo dependientes. Pero si nos dicen que son independientes, utilizamos la otra. ¿Qué fórmula vamos a utilizar en ley de la suma? Siempre vamos a utilizar la de eventos excluyentes. Pero si nos dicen que son excluyentes, entonces utilizamos la otra. Esa es lo que vamos a aportar en este tema. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Sale bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a aplicar todo esto que hemos visto ya para resolver ejercicios. Acuérdense que la probabilidad condicional, se puede utilizar en la primera parte, o sea, en gráficas y en conjuntos, donde se conocen los eventos, donde se conocen los sucesos, donde ya se tiene una referencia, o en la segunda parte, donde solamente se sabe cómo surgieron, y cómo surgieron implica forzosamente técnicas de conteo. Y también en probabilidad axiomática, donde no me dicen nada de lo que ocurrió, de cómo surgen, sino simplemente me dan probabilidades. Entonces dejen copiar un ejercicio que está por acá. Y vamos a resolverlo. ¿Ya todos están viendo el ejercicio que acabo de pegar en el lienzo? Alguien dígame algo.
Sí, ya sabes. Sí, profe. Ya les pagué. Me sentí abandonado. Casi lloro. Bueno, entonces, de aquí, pues vamos a empezar a que si ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando netamente de probabilidad axiomática. Porque no hay nada de lo que ya ocurrió o de la manera de generarlo. Por lo tanto, les había mencionado que en estos casos comiencen por el dato que tiene fórmula. Si ustedes se dan cuenta, este no tiene fórmula porque directamente es la probabilidad de un solo evento. Este tampoco tiene fórmula porque es la probabilidad de un solo evento, pero este sí tiene fórmula. Debido a que tiene fórmula, vamos a utilizar la ley de la suma. Pero les había dicho que siempre vamos a utilizar la ley de la suma de eventos no excluyentes. Suma de no excluyentes. Porque es lo más típico, pues. Si nos hubieran especificado algo más, pues entonces ya utilizamos lo de eventos excluyentes. Pero siempre vamos a entrar por eso. Por lo tanto, la ley de la suma sabemos que es la probabilidad de A unión B es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de los dos. Fíjense como siempre se las menciono, no con A y con B, sino les digo el primero, el segundo, para que vayan entendiendo que puede ser no forzosamente la A o la B, sino puede ser algo más grande, ¿no? Sabíamos que podemos hacer la probabilidad de A dado B unión C dado D. Y aquí la unión sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo más la probabilidad de la intersección de los dos. Y entonces ya se empiezan a combinar todas las fórmulas. Por eso hay que tener como que cuidado en lo que vayamos aprendiéndonos la ley o la fórmula, ¿no? Y entonces lo que hago es una sustitución. Si realizo la sustitución, entonces obtengo que un medio se calcula como la suma de un tercio más un quinto menos la probabilidad de A intersección B. Obviamente, cuando estamos aplicando operaciones inversas, sabemos que la operación inversa es la operación que te regresa al número original. Aquí hay una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, y aquí hay una suma y la operación inversa es una resta. Entonces de aquí nos queda que la probabilidad de A intersección B es un tercio más un quinto menos un medio. Y entonces sabemos que para poder hacer esa suma, pues podemos usar la calculadora, no hay ningún problema, ¿no? Pero acuérdense que en el examen de admisión a la superior no van a permitir usar calculadora y va a ser presencial. Por lo tanto, como va a ser presencial, no va a haber chance de usarla o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces vamos a aprender las estrategias, solamente para repasar e irlos preparando también para su examen, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es una suma de números racionales. Ya sé que lo pueden hacer por calculadora, digo, hasta mi hija luego se pone a jugar con la calculadora, pero pues la idea es que lo vayan aprendiendo adecuadamente, ¿no? Entonces la probabilidad de A intersección B es mínimo común múltiplo, donde ya sabemos que el mínimo común múltiplo obedece a calcular factores primos. O sea que aquí hay un 3, aquí hay un 5 y aquí hay un 2. Si se dan cuenta, todos son primos. Y como todos son primos, pues es el producto de los tres, ¿no? Ya ni para qué lo calculo. Entonces aquí hay un 30. Este 30 atendiendo a lo que es la suma de números racionales y que lo aprendimos en la primaria. Si es que mi maestro no me dejó usar calculadora, hay que dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, multiplicarlo por el numerador. Y entonces ese resultado me da 10. Escribimos la operación, que es una suma. Luego el mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 6, por el de arriba me sigue dando 6. Y por último, la operación que es resta. Y otra vez, el mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 15, y 15 por el de arriba, pues me sigue dando 15. Y de ahí sabemos que lo que hay que hacer es la respectiva ley de la suma y ley de la resta. La ley de la suma es para números que tienen el mismo signo, y la ley de la resta es para números que tienen signos diferentes. Aquí me da 16, con este predomina el del signo mayor, y entonces sabemos que la probabilidad de A intersección B me da un treintavo, y ya con eso pues ya tengo un resultado parcial que me va a servir para obtener todo lo demás. Y todo lo demás es precisamente calcular la probabilidad de A dado B, inciso A, la probabilidad de A dado B, que yo sé que por
probabilidad condicional, sabemos que esto es la cardinalidad o la probabilidad. Como estamos manejando probabilidades, es la probabilidad de A intersección B, la intersección de las dos, entre la probabilidad de B. Y lo mismo de una vez, ¿no? Para el inciso B, también utilizamos la misma, que es la probabilidad condicional. Recuerden que esa no es ley, sino simplemente es la probabilidad, ¿ya? No hay más que hacerle. Y entonces la probabilidad de B dado A va a ser la probabilidad de la intersección de los dos. Acuérdense que por probabilidad conmutativa es la misma, entre la probabilidad de lo que ya ocurrió, que es lo que está en segundo lugar. Siempre acuérdense de eso, ¿eh? Lo que ocurre primero va del lado derecho, Y eso se les hago mucho hincapié, porque generalmente para nosotros lo que ocurre primero es a la izquierda. Recuerden que a la izquierda y la derecha, si yo estoy manejando un sistema de ejes coordenados, siempre decimos que aquí van los tiempos negativos o las cuestiones negativas, y por eso tenemos una idea que siempre es primero lo de la izquierda. Por eso les insisto mucho, porque si no se los insisto mucho, su cerebro los regresa a lo que ya saben y terminan poniéndolo primero del lado izquierdo, ¿no? Esa es la única situación que hay que ahí tener mucho cuidado y saber cuáles son nuestras debilidades. Y la debilidad precisamente lo que les acabo de explicar. Por eso, atendiendo esa debilidad, por eso se los remarco mucho, ¿no? No por otra situación. Entonces de aquí realizamos una sustitución numérica. Ya saben que sustituir es reemplazar. Y entonces la probabilidad de A, debido a que primero ocurre B, es la intersección, donde acabamos de saber que es un treintaavo, entre la probabilidad de B, que si no mal recuerdo es un quinto, aquí es un quinto, y por acá la probabilidad de B dado A también obedece a un treintaavo, pero acá la probabilidad de A fue un tercio. Y de ahí, obviamente, hay que aplicar un concepto que no se llama ley del sándwich. Si alguien me pone ley del sándwich, lo voy a reprobar. Porque como dice mi hija, no existe la ley del sándwich. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero si a mi hija le dicen lo que es multiplicar, mi hija sí sabe lo que es multiplicar. Pero ley del sándwich es un invento chafa que lo pusieron por ahí después, ¿no? División de números racionales. Insisto, si alguien me pone ley del sándwich, le pongo mal todo el ejercicio, sobre todo en la revisión. Y de aquí obtenemos que la probabilidad de A dado B es, ustedes saben, que es el producto de los extremos, que es este por este, ahí se me movió, producto de extremos, y eso va a ser dividido entre el producto de los medios. De ahí entonces escribo el 5 sobre el 30, que obviamente es susceptible de simplificar la fracción. Recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. De ahí me lleva que la probabilidad de A dado B es igual a un sexto. Algunas veces dicen que si no es como que mucho estarse aprendiendo los conceptos, ¿no? Pero simplemente véanlo en la vida, ¿no? En la vida, si ustedes piden las cosas de una forma, puede ser que lo obtengan, pero si lo dicen de otra forma, hasta les pueden dar una cachetada, ¿no? Por eso hay que decir las cosas bien, no hay que decir las cosas ahí al más o menos, ¿no? Si tú utilizas bien los conceptos, siempre te vas a poder comunicar adecuadamente y no puede haber malinterpretaciones o mensajes ocultos, que luego llega a ocurrir, ¿no? Aquí el producto de los extremos me da 3, el producto de los medios me da 30, déjense los marco, es el producto de los extremos entre el producto de los medios, y entonces al hacer la sustitución, a simplificar la fracción, ya me queda entonces que la probabilidad de B dado A es un décimo. Y con eso ya estamos utilizando todo lo que es probabilidad condicional, pero en la parte axiomática. Si yo lo utilizo en tablas o lo utilizo en conjuntos, no es tan complicado, porque de ahí utilizo cardinalidades y es más fácil de obtener. Pero en estos ejercicios sí es necesario aprenderse bien las leyes para que no haya tanto problema o alguna confusión. ¿Alguna duda, chiquillos?
Ok, de hecho el tema no es tan complicado porque nada más se agrega un concepto y una fórmula, un cálculo que es para la ley de la multiplicación y no es tan complicado. Bueno, voy a cambiar de lienzo para poder seguir explicando otro ejercicio. Ok, vamos a ver otro. Estaba aquí. Esta está. A ver, esta que está acá. Mejor esta. Por lo que ahorita vamos a hacer. Ok, ya están viendo el nuevo lienzo con el ejercicio que les estoy escribiendo o bueno, pegando. Sí, Sale bien. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo aquí ya me dan una probabilidad condicional, me preguntan una probabilidad condicional más complicada. Ahora bien, esta raya ya me dice que es lo de la izquierda debido a que ocurrió a la derecha. En otras palabras, no debo de utilizar paréntesis. No es necesario el paréntesis. Lo mismo aquí, esta raya me hace la separación entre lo que ocurre primero y lo que ocurre después. Por lo mismo, no es necesario que aquí haya un paréntesis, para que no se queden con la idea que primero es la condición y luego es la unión, porque a veces así lo han pensado, ¿no? Como no entienden la jerarquía de operaciones lógicas, piensan que primero es esta y luego es la unión, y no es cierto, porque la más importante es la condición. La condición te dice todo lo de la izquierda. Si quisieras hacer primero esta, entonces aquí sí hay un paréntesis, para decir que primero ocurre el complemento y luego ocurre esa. Pero si no está el paréntesis, acuérdense que esta condición me dices todo lo de la derecha, lo que ocurre primero, y lo de la izquierda es lo que ocurre después. En esta condición, lo de la derecha ocurre primero y esto ocurre después. Porque también luego han llegado a pensar que lo que les pregunto es la intersección de esta condición. Pero eso no es posible, ¿no? Tendría que escribir un paréntesis. Ahí entiendan que el conectivo lógico de mayor jerarquía es la condición. Y por lo mismo no necesita paréntesis ni lo de la izquierda ni lo de la derecha, que sería lo importante mencionar aquí, ¿no? Antes de abordar ejercicios. Ok, ¿cómo inicio los problemas de probabilidad axiomática? Primero me voy con la fórmula. Este no tiene fórmula, este sí tiene fórmula. Como ese sí tiene fórmula, entonces otra vez utilizo la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional, acuérdense que no es una ley, es la probabilidad condicional, es como se calcula. Resulta que aquí me dice que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B debido a que, es la probabilidad de B intersección A, es la intersección de los dos, debido a que antes ocurrió la probabilidad de A. Esa es la fórmula del dato que ya me están dando. Y siempre comienza por ahí. Y entonces, cuando hago una sustitución numérica, entonces yo sé que un medio se va a calcular como la probabilidad de B intersección A debido a la probabilidad de A, que ya también me la están dando, que este es un cuarto. De donde entonces, en el momento que yo realizo la operación inversa, recuerden que la operación inversa es la operación que me regresa al número original. Si aquí yo tengo una división, la operación inversa es una multiplicación. Obviamente necesito hacer la multiplicación de números racionales. Y saben que la multiplicación de números racionales es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. De una vez utilizo la propiedad reflexiva. ¿Qué dijimos que es la propiedad reflexiva? 19. 19, dime 19. A es igual a B y B es igual a A. O sea, no importa el orden de la igualdad. Ah, ok, sí. Porque es lo mismo. Todo es igual a sí mismo. Sí, esa es la propiedad de la igualdad. Todo es igual a sí mismo. 19 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, va que va. Bueno, entonces... ahí. Entonces, de ahí se ve que yo tengo una operación inversa donde me dice que este denominador va a multiplicar al miembro izquierdo y que esto va a quedar del lado derecho, pero por propiedad de la igualdad, entonces, perdón, propiedad reflexiva, disculpen, aquí me queda que la probabilidad de B intersección A simplemente es un octavo porque ya de una vez estoy haciendo la multiplicación de números racionales.
Y de ahí ya obtuve un dato que me hace falta para poder resolver lo demás. Siempre háganle así, siempre comiencen con la fórmula del que tiene dato, para que no se queden atorados de qué es lo que me hace falta. Y entonces, ahora sí, me voy al inciso A. En el inciso A me preguntan la probabilidad de A intersección B complemento debido a que primero ocurre A. Recuerden, primero ocurre lo que está a la derecha. Y entonces, obviamente voy a utilizar la fórmula de probabilidad condicional. Y si yo utilizo la fórmula de probabilidad condicional, yo voy a tener que hacer, fíjense bien, es la probabilidad de la intersección de los dos, o sea, del primero con el segundo. Fíjense como ahí sí ya hubo la necesidad de un paréntesis, porque si no escribo el paréntesis pudiera, a lo mejor, haber una confusión. No siempre, pero a veces sí. Dividido entre la cardinalidad de lo que ya conozco. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre aquí arriba? Pues aquí arriba observo que hay una intersección y que hay otra intersección. Pregunto, ¿cuál ley se utiliza? 14, dime 14. Ley de la resta. No, 35. 35, dime. La ley de Morgan. No, 41. 41, dime. Absorción. ¿Cuál, perdón? Absorción. No, tampoco. 10. 10, dime. Distributiva. No, porque en la distributiva una debe de ser intersección y la otra debe de ser unión. Deben ser diferentes. Ok, ¿cuál es la ley que voy a utilizar? La ley que voy a utilizar es la ley asociativa. Acuérdense que la ley asociativa ya se los había mencionado, creo, hace mucho tiempo en conjuntos, pero no la habíamos aplicado. Entonces, ¿qué quiere decir la ley asociativa? Pues la ley asociativa, esa se la saben desde álgebra, y la ley asociativa lo único que dice es que tú vas a asociar dependiendo de lo que te convenga. O sea, si tú tienes 3 más 6 más 9 menos 6 menos 3, pues a ti te conviene primero hacer el 3 menos 3, luego te conviene hacer el 6 menos 6 y luego el más 9. Eso es la ley asociativa. Obviamente esto ya no lo escribimos, sino simplemente decimos este 3 con este 3 se hace 0 y este 6 con este 6 se hace 0. Pero eso es asociar. Primero asocias los que te convienen. Y si se dan cuenta, aquí hubo sumas y restas, pero sumas y restas tienen la misma jerarquía. Y entonces yo voy a revisar lo que tengo por aquí arriba, y si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo es una intersección y una intersección. Eso quiere decir que a mí me conviene, bueno, primeramente puedo hacer propiedad conmutativa. ¿Por qué puedo hacer propiedad conmutativa? Porque puedo intercambiarlos. Pero también viene relacionado a ley asociativa, a propiedad asociativa, perdón, porque puedo asociar de la manera en que a mí me convenga más. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B complemento dado A, lo voy a hacer primeramente con una ley asociativa, donde voy a asociar las que me convengan. Díganme cuál me conviene más asociar. 6, dime. ¿Conviene asociar la A Ajá. ¿La A con quién? con la A? La A con la otra, porque si se dan cuenta son dos A's. Entonces voy a asociar esas dos A's. Y entonces, si asocio esas dos A's, en otras palabras, si primero escribo A intersección A, y ya que las asocié, digo intersección B complemento, entonces, ahora díganme por favor cómo se interpreta la intersección. 6, dime 6. Como A. ¿Cómo qué, perdón? Como A se utiliza la ley de la idempotencia. Ok, va que va. La ley de la idempotencia. Muy bien. Entonces, esa ley búsquenla, está ahí en las hojas. Pero ahí lo que deben de entender es la interpretación. Y la interpretación es
que ocurra al mismo tiempo. Y la otra es que una la escriba sobre la otra. Esa es otra manera de verlo, que hagan los conjuntos y los pongan uno encima de los otros. Entonces, si ustedes quieren que ocurra al mismo tiempo la A y la A, pues no sé si se dan cuenta que A intersección A, o sea, ¿cuáles son los alumnos que están en el grupo 6 y M15 y que también están en el grupo 6 y M15? O sea, son dos cosas que deben de ocurrir al mismo tiempo. Pero como es lo mismo, pues al mismo tiempo quiere decir que esta intersección es el conjunto A. Algunos lo escriben así, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero lo voy a dejar aquí didácticamente para que entiendan que eso es A. Entonces, si eso es A, entonces, sabiendo que aquí me va a quedar probabilidad de A porque ese no cambia, entonces resulta que al utilizar la ley de la idempotencia, revísenla, o en otras palabras, utilizando la definición de intersección, las dos son válidas, entonces me queda que la probabilidad de A intersección B complemento debido a que primero ocurrió A, aquí es un corchete, no es un redondo, debido a que primero ocurrió A, entonces es la probabilidad de A intersección B complemento dividido entre la probabilidad de A. Y eso, vuelvo a insistir, ¿no? O sea, acuérdense que lo primero que ocurre es lo que está a la derecha y por eso se reduce el espacio muestral, pero de ahí lo que ocurrió es que de tener tres elementos, acomodándolos, asociándolos a como yo quería, pues ya nada más me quedan dos elementos. Y entonces, ¿ahora qué ley utilizo? 10. 10, dime qué ley utilizo. La ley de la resta de conjuntos. Ok, utilizo la ley de la resta de conjuntos. Porque acuérdense que hay dos leyes de la resta, ¿no? Ahí sí ya deben de ser más específicos en decir cuál ley es la que estoy utilizando. Entonces utilizo la ley de la resta de conjuntos. Y al utilizar la ley de la resta de conjuntos, entonces me queda que la probabilidad de A intersección B complemento debido a que primero ocurre A, eso es la probabilidad de A menos B, porque primero estoy utilizando la ley de la resta de conjuntos. Y entonces, ¿ahora qué ley utilizo? 18. 18, dime. Usamos la ley de la probabilidad de la resta. Ok, utilizamos la ley de la resta, pero ahora es la ley de la probabilidad. Ahí es donde tienen que estar como que al pendiente, ¿no? Si se utiliza la de conjuntos, la de probabilidad, y obviamente teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no existe la ley para ambos casos, ¿no? Entonces utilizamos la ley de la resta de probabilidad y eso me lleva entonces a que ya no voy a escribirlo primero porque no me cabe, ¿eh? Entonces aquí voy a escribir que es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Ahora bien, díganme por favor, ¿por qué se puede dividir este entre este o por qué no se puede? No se puede porque... Bueno, 32. 32, dime. No se puede porque está en una resta. Y Debería de separarse primero. fracciones parciales. Ajá, ok. Debería separarse primero por fracciones parciales. Ok, pero no me dijo bien la razón. ¿Alguien me puede decir bien la razón por qué no? 40. 40, dime. Porque la división, bueno, se puede decir que es un paréntesis y primero se tiene que hacer lo de arriba. Exacto, esa es la razón. No se puede decir es. Entonces ahí tengan cuidado con esas explicaciones, ¿no? Porque el se podría decir, estoy como que dando mi punto de vista y eso no es el adecuado. Es lo que es y tal cual, ¿no? La línea de fracción es un paréntesis y al ser un paréntesis implica que por jerarquía de operaciones lo primero que debo de hacer es la resta. Como no he hecho la resta, no puedo pasar a la siguiente operación, que es la división. Por lo tanto, la división de este con este no se puede realizar. De ahí viene el que no se queden con la idea de cancelar, porque hay muchos que en sexto semestre ya que hicieron todo bien, cancelan este con este y les queda la probabilidad negativa, ¿no? Y ni se dan cuenta porque la cucharean y la dejan en positivo. Entonces, dejen a un lado lo de cancelar, por favor. Ya no utilicen más cancelar, porque si no, puede que los cancelen en su carrera y pues no sería la idea adecuada, ¿no? Entonces, de ahí
Pues obviamente viene la sustitución, y ya que hago la sustitución, ya saben que sustituir es reemplazar, entonces ya sabemos que la probabilidad de A intersección B complemento debido a que primero ocurre A, entonces es la probabilidad de A, donde habíamos dicho que la probabilidad de A es un cuarto menos la probabilidad de la intersección, que la calculamos y que era un octavo, dividido entre la probabilidad de A, que también es un cuarto. Aquí vamos a hacer uso de lo que sabemos de los múltiplos y submúltiplos. Recuerden que los múltiplos es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Múltiplo es multiplicar por el mismo número. Y el submúltiplo es dividir entre el mismo número. Pero estamos hablando de las multiplicaciones del numerador y el denominador. Numerador y denominador. Por lo tanto, para que podamos trabajar más rápido esto y no hacer la división de números racionales, vamos a multiplicar por 2. Si ustedes multiplican por 2 numerador y denominador, van a obtener un múltiplo. Y ese múltiplo, en lugar de escribir un cuarto, yo puedo escribir 2 octavos. Pero eso proviene de la idea que yo tengo de múltiplo. Y eso me hace más rápida la operación. Lo mismo abajo. En lugar de un cuarto, multiplico por 2 al 1, por 2 al 4. Y también me queda 2 octavos. La idea es tener el mismo denominador y obviamente que con eso yo ya pueda llegar a un resultado más rápido. Eso me da eficiencia. Recuerden que no van a poder utilizar calculadora. Esa es la idea, ¿no? Y obviamente en el examen de admisión les van a preguntar números racionales, ya sea en álgebra, ya sea en geometría y trigonometría, ya sea en geometría analítica, en cálculo diferencial, en integral o en probabilidad. Por eso la necesidad que aprendan a utilizar estas estrategias de la primaria, ¿no? Entonces, si ya aplico, como ustedes se dan cuenta, la ley de la resta, porque está por acá, y de una vez realizo la división de números racionales, pues se van a dar cuenta que la probabilidad de A intersección B complemento dado A es 2 octavos menos 1 octavo me da 1 octavo, entre 2 octavos. Si ustedes hacen la multiplicación de los extremos por los medios, dividido entre los medios, resulta que, acuérdense que les quedó 1 octavo arriba, Entonces la multiplicación de los extremos es 1 por 8. La multiplicación de los medios es 8 por 2. Y si ustedes se dan cuenta, aquí pueden hacer una división directa del 8 entre el 8. Por eso conviene que tanto el numerador como el denominador queden con el mismo denominador. Porque si lo logran, cuando realizan la división de fracciones, este 8 va a quedar tanto en el numerador como en el denominador después de aplicar la división de números racionales. Y en ese momento hasta se pueden saltar ese paso, porque el paso que están haciendo aquí es dividir, o sea, es repartir, y entonces ya les queda que la probabilidad de A intersección B complemento debido a A es 1/2. Y obviamente les estoy dando las estrategias para que todo sea más rápido, para que sean más eficientes y para que no tengan la necesidad de estar utilizando la calculadora a cada rato, ¿no? Sobre todo porque no la van a poder utilizar cuando estén en el examen de admisión a la superior. Y de ahí pues ya resolví el primer inciso, lo cual obedeció a ver todas las leyes que están, incluyendo esta ley asociativa que no se las había dado, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. En el siguiente me dice que en el inciso B me están preguntando la probabilidad de A debido a que A complemento unión B complemento es lo primero que está ocurriendo. Ajá. Y entonces ahora sí, le comienzo. Lo primero que debo de comenzar, ya saben que es con la probabilidad. Déjenlo escribir inclusive acá arriba. Lo primero con lo que comienzo es con la probabilidad condicional. Y si comienzo con la probabilidad condicional, acuérdense que es la probabilidad de la intersección de los dos que están involucrados. En otras palabras, es la intersección de A con A complemento unión B complemento. Fíjense como aquí sí estoy agregando el paréntesis redondo, porque esta intersección y la unión se puede decir que tienen la misma jerarquía, dividido entre la probabilidad de A complemento unión B complemento.
Y entonces ahora sí, ¿alguien me puede decir con qué ley inicio acá arriba? ¿35? 35, ¿con cuál? ¿Se inicia con la ley asociativa? No, porque ahora son diferentes. 10. 10, dime 10. ¿De la absorción? No, tampoco. 41. 41, dime. 41. Dime 41. ¿De Morgan? No, tampoco. 10. 10, dime. ¿Distributiva? La distributiva, muy bien. ¿Por qué comienzo con la distributiva? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí tengo una unión y tengo una intersección. Entonces, como tengo las dos, con la primero que inicio es con la distributiva. Y por lo tanto, me voy en el numerador, voy a utilizar la ley distributiva. Recuerden que siempre inicio con el numerador, porque como la raya de fracción es un paréntesis, quiere decir que primero inicio con el numerador y luego me voy con las operaciones del denominador. Eso es por jerarquía de operaciones. Entonces, la ley distributiva me va a llevar a que la probabilidad de A debido a complemento unión B complemento es la probabilidad de, aplico la probabilidad distributiva. Esto me queda A intersección A complemento unión, ay perdón, aquí lo escribí mal, disculpen, este paréntesis no iba aquí, a lo mejor por eso se confundieron, aquí va esta, perdón, y esto es A intersección B complemento. Y dígame en el denominador qué ley utilizo. 6. 6, dime. ¿La ley de Morgan? Ajá, en la de abajo se utiliza la ley de Morgan. Entonces, luego me han dicho, ¿y cómo sé cuál utilizar? O sea, ¿cómo saben? Pues lo único que hay que ver es cuál es la principal. Y si ustedes se dieron cuenta, aquí la principal es la intersección. ¿Por qué la principal es la intersección? Porque la unión es la que seguiría después. O sea, la intersección es con todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha. Debido a que la intersección es la importante, hay que ver las leyes donde esté involucrada la intersección. Y una de ellas es la distributiva, donde la intersección está como principal y la unión está como secundaria. Por eso es la distributiva. Y aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, la principal es la unión. Entonces busquen una unión entre dos complementos y de ahí se van a dar cuenta que es la ley de Morgan. Entonces hay que ver cuál es el conectivo principal y de ahí decidir cuál de las que se le parezcan sería más adecuada a aplicar. Entonces esto me queda que es la probabilidad de A unión B en complemento. Ok, ahora bien, habíamos dicho que intersecciones al mismo tiempo. Por lo tanto, díganme si al mismo tiempo debe de ocurrir lo que está dentro y lo que está afuera, ¿cuál es el resultado? 44. 44, dime. Conjunto vacío. Exacto, es el conjunto vacío. Porque si yo les pregunto, ¿qué hay en común? ¿Qué hay entre los que están afuera de su salón y los que están adentro del salón? Y pues resulta que lo que hay común entre los de afuera y los de adentro, pues no hay nada. Porque no hay ninguno que al mismo tiempo esté adentro del salón y esté afuera del salón. A lo mejor, como algunas veces me han dicho, maestro, ¿y si me pongo a la mitad de la puerta? Pues de ahí no se puede, porque la mitad está afuera y la mitad está adentro. Yo quiero la totalidad de ti. Por eso, aunque te pongas a la mitad de la puerta, no estás en la intersección, ¿no? O sea, los que están adentro son todas las personas que están antes de la puerta y los que están afuera son todos los que están después. Y si hay alguien a la mitad, pues tiene que decidirse, ¿no? No puede estar ahí como que a medias. Por lo tanto, este que está aquí es el conjunto vacío. ¿Qué quiere decir conjunto vacío? Quiere decir que hay nada. Entonces, acuérdense que aquí vino la interpretación de la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección es al mismo tiempo. Interpretación. Entonces, al mismo tiempo que haya adentro y que haya afuera, pues no hay ningún elemento que al mismo tiempo esté adentro o esté afuera. Y ahora bien, de una vez, vámonos con la interpretación de la unión. La interpretación de la unión es uno o el otro. Acuérdense. O también quiere decir juntar. Entonces, si ustedes juntan al vacío con lo que sea, ¿qué les da de resultado? 18. 18, dime. ¿Es lo que sea? Es lo que sea, exacto. Porque si tienes nada y lo juntas con tu dinero, pues sigues teniendo tu dinero, ¿no?
O sea, no te importa que lo juntes con nada, o sea, prácticamente no influencia. Y entonces, por la interpretación de la intersección y de la unión, intersección al mismo tiempo y unión es juntar, por esa interpretación, entonces yo puedo escribir que la probabilidad de A, debido a que primero ocurre A complemento, B complemento, eso es solamente la probabilidad de A intersección B complemento, dividido entre, díganme qué ley aplico en el denominador. 14. 14, dime. La de ley del complemento. La ley del complemento de probabilidad, exacto. Y la ley del complemento de probabilidad me dice que la probabilidad del complemento siempre es 1 menos la probabilidad de lo que yo quiero como complemento. Entonces, utilizando la ley de la probabilidad del complemento, me queda entonces que yo puedo escribir 1 menos la probabilidad de A unión B. Y entonces, ahora díganme por favor, ¿qué ley utilizo en el numerador? 6. 6, dime 6. La de la resta. ¿Cuál de las dos? La de conjuntos. Ok, la de conjuntos, porque acuérdense que hay dos, ¿no? Ahí no puedo dejar que nada más es una, sino hay que decir cuál de las dos. Entonces, una pregunta. Pregúntame. Cuando ahorita usó la ley de complemento, no debería de ser 1 menos probabilidad de A intersección B. No, porque esa es la de Morgan. La de Morgan. Pero desde arriba no cambió unión con intersección. ¿Aquí es unión? ¿Aquí es unión? No, es que acuérdate que eso lo estoy manejando en el denominador. La del denominador. Ah, sí es cierto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 44. 44. Dios te lo pague por cuidarnos las espaldas, porque sí se nos fue a todos, ¿no? Incluyendo. Conmigo como que hay pretexto, porque pues estoy poniendo atención entre lo que escribo y lo que les voy a preguntar, pero con todos los demás sí pónganse ahí más atentos, ¿no? Para que no cometamos errores. Muy bien, entonces apliqué la ley de Morgan y aquí en lugar de unión debe de ser intersección, Dios te lo pague, y por lo tanto aquí también debe de ser intersección, ¿no? Y de ahí, pues entonces, como me había dicho su compañero, lo que debo de utilizar es la ley de la resta de conjuntos, la ley de la resta de conjuntos, y con la ley de la resta de conjuntos entonces obtengo que la probabilidad de A dado A complemento unión B complemento se va a calcular como la probabilidad de A menos B entre 1 la probabilidad de A intersección B. Ahora díganme qué ley utilizo en el numerador. 10. 10, dime. La ley de la resta de probabilidad. Ok, la ley de la resta de probabilidad. Entonces, si utilizo la ley de la resta de probabilidad, entonces eso me lleva a escribir ley de la resta de probabilidad. Eso me lleva a tener que la probabilidad de A debido a complemento unión B complemento sea probabilidad de A menos probabilidad de A intersección B dividido entre 1 menos la probabilidad de A intersección B. Díganme por favor por qué se puede o no se puede dividir estos dos. 6. 6, dime 6. Por la jerarquía de operaciones. Ajá, ¿qué más? Al ser fracciones parciales, pues primero se tendría que hacer la resta. No, esa no es la razón. Después de la mitad. 41. 41, dime. Primero se tiene que hacer lo de arriba por jerarquía de operaciones. No se puede dividir porque se tiene que hacer de arriba para poder hacer lo de abajo. Ajá, pero ¿por qué se debe de hacer primero lo de arriba? Te pongo también la mitad. Porque la división es como si hubiera un paréntesis. Exacto, porque la raya de fracción es un paréntesis, esa es la razón.
Entonces, como la raya de fracción es un paréntesis, forzosamente, como este es un paréntesis, entonces entra la jerarquía de operaciones. Lo primero es, la raya de fracción es un paréntesis. Y al haber un paréntesis entra la jerarquía de operaciones. Entonces, primero se debe de hacer la resta y después se debe de hacer la división. Por esa razón, porque la raya de fracción es un paréntesis, esa es la razón, pues. Debido a eso, yo no puedo dividir este entre este. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay muchos que en el examen cancelan y les queda probabilidad de A. Y obviamente pues no es el resultado, ¿no? Entonces todo tuvieron bien y al final se equivocan, lo cual pues es crítico, ¿no? Para las aspiraciones de poder aprobar la materia. Y entonces ya lo que hago simplemente es una sustitución. Y si hago una sustitución, obtengo que la probabilidad de A dado A complemento unión B complemento es la probabilidad de A que habíamos dicho que era un cuarto. La probabilidad de A que es un cuarto menos la probabilidad de la intersección que dijimos que es un octavo, entre 1 menos la probabilidad de la intersección que habíamos dicho que era un octavo. Por lo que les acabo de explicar, entonces me conviene más a mí dejar, en lugar del un cuarto, escribir 2 octavos. Obviamente estoy utilizando el concepto de múltiplo, acuérdense, aquí son múltiplos. Y en lugar de escribir un entero, yo puedo escribir 8 octavos. Entonces, de ahí por lo que les acabo de explicar, cuando yo hago el producto de extremos por producto de medios, va a resultar que estos 8 van a quedar uno en el numerador, este va a quedar en el numerador y este 8 va a quedar en el denominador. Debido a que por la división de números racionales 1 queda en el numerador, 1 va a multiplicar en el numerador, este extremo va a quedar multiplicando en el numerador y este medio va a quedar multiplicando en el denominador. Debido a eso, pues posteriormente se va a hacer la división y al hacerse la división me queda por resultado 1. Por lo tanto, al hacer la división, bueno, obviamente, al hacer la ley de la resta, porque primero hay que aplicar la ley de la resta, y ya que apliqué la ley de la resta, debo de aplicar la división de números racionales. Entonces, al hacer todo eso y explicándoles por qué razón es conveniente que me quede el mismo denominador, tanto en el numerador como en el denominador, se van a dar cuenta que el resultado es 1 sobre 7, porque el producto de extremos me menciona que esta resta va a quedar en el numerador y esta resta va a quedar en el denominador, por lo mismo que es producto de extremos entre producto de medios. Y con eso pues ya se ahorran ahí varias cosas, varios conceptos y ya llegan al resultado. Entonces vayan aprendiendo a utilizar las estrategias algebraicas que ya se saben para que sea más rápido, ¿no? Y obviamente no sea necesario el uso de la calculadora. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Como no